Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla sobre el subsidio de arrendamiento. En este espacio queremos contarles que en Antioquia es posible y es una realidad acceder al subsidio de arrendamiento. El subsidio que hoy nos ofrece el gobierno para ayudarnos a pagar el valor del arriendo es de 545.115 pesos mensuales por 2 años. El gobierno junto con el gremio inmobiliario crearon este programa de subsidio de arriendo para ayudarle a muchas familias a lograr tener oportunidad de hacer un ahorro. Resulta que a través de varios estudios de las entidades financieras que se hicieron, se detectó que los colombianos no sabemos ahorrar. Muchas veces porque no podemos o muchas veces porque no tenemos la costumbre. Entonces, todo lo que trabajamos, todos los ingresos que obtenemos, muchas veces nos los tenemos que gastar en la energía, en la alimentación, en la educación, y no nos queda oportunidad para el ahorro. Entonces, el gobierno nacional crea este programa para ayudarnos a pagar el arriendo. Entonces, si un arriendo vale, por ejemplo, 710.000 pesos, el gobierno nos va a facilitar 545.115 pesos mensuales por 2 años. Es decir, que la familia solo tendría que pagar 163.000 pesos mensuales. ¿Para qué? Para que tenga la oportunidad de hacer un ahorro, ¿cierto? Ese ahorro debe ser del 30% del valor del inmueble. Es decir, que si estamos hablando de un arriendo de 710.000 pesos, aproximadamente de 220.000 pesos mensuales debemos ahorrar. ¿Para qué sirve ese ahorro? Para acumularlo, para poder tener parte de la cuota inicial de una vivienda propia. Ese es el objetivo de Semillero de Propietarios, ayudarnos a generar un ahorro. Entonces, les voy a contar por qué en Antioquia es un subsidio que es real, que funciona. Actualmente tenemos más de 551 familias que ya lo están recibiendo, que dan testimonio. Lo pueden ver a través de las redes sociales de Arrendamientos del Norte, que somos el gestor inmobiliario autorizado por el Ministerio de Vivienda para poder desarrollar y recibir este subsidio de arriendo. Entonces, en el marco de la feria participamos varias entidades para traerles esta información a ustedes. ¿Qué es el Semillero de Propietarios? Entonces, como les decía ahorita, es un programa de arriendo social. Es decir, que es un programa pensado para beneficiarnos a todos. ¿A quiénes? A todos los colombianos que no tengan vivienda propia y que ganen hasta 2 salarios mínimos mensuales. Es decir, que no ganen más de 1.800.000. Todos los colombianos que cumplan con estas 2 condiciones podrán ser beneficiarios del Semillero de Propietarios, beneficiarios del subsidio de arriendo. Entonces, si por ejemplo usted tiene familia, tiene un primo, un tío, su pareja, su novio que actualmente paga arriendo, esta información va a ser de mucha utilidad para ellos. ¿Para qué? Para que les ayudemos a liberar costo de vida y podamos acceder a un ahorro, podamos participar en el ahorro para una vivienda propia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el programa del Semillero de Propietarios? Inicialmente es para los beneficiarios que salgan habilitados cumpliendo esas 2 condiciones, de que no tengan vivienda y que ganen menos de 2 salarios mínimos. Una vez los beneficiarios salen habilitados, se deben acercar a un gestor inmobiliario autorizado, como lo es Arrendamientos del Norte para toda el área metropolitana. Nosotros tenemos cobertura para que las familias puedan arrendar con subsidio desde Barbosa hasta Caldas, por todos los municipios del área metropolitana, Medellín, Bello, Copacabana, Envigado, Itagüí, Sabaneta, en fin. Los beneficiarios recibirán entonces un subsidio de arriendo mensual por 2 años. ¿Por qué es necesario que sea por 2 años? Para generar un historial crediticio positivo, porque ese ahorro y ese arriendo que se va a pagar le va a permitir a las familias poder tener una historia positiva en la entidad financiera. Porque muchas personas no pueden comprar vivienda en Colombia porque no tienen historial crediticio, entonces las entidades financieras le dicen no te apruebo el crédito.
Entonces, esta oportunidad de recibir un subsidio de arriendo y de ahorrar por 2 años le va a facilitar a la familia poder también construir historial crediticio positivo. Entonces, el valor del subsidio, muy importante, 545.115 pesos para el 2021, ¿cierto? Para el 2021. Para el próximo año ese valor va a subir. ¿Cuánto? Lo que el gobierno estipule en el IPC. Lo que sube todo, el arriendo, todo lo demás, también va a subir el subsidio, ¿cierto? Ese valor lo van a recibir por los 24 meses. Hasta el momento, con todas las familias que tenemos, el gobierno ha sido muy cumplido en este programa y nos ha pagado muy bien la parte del arriendo que le corresponde a la familia, ¿cierto? Entonces tenemos un testimonio positivo de que el gobierno sí está cumpliendo en su compromiso de pagar el subsidio de arriendo. ¿Esto por qué? Porque el dinero que está destinado a este programa no está ya en manos del gobierno, está en manos de privados. Está en este momento en la fiducia del Banco de Bogotá. Eso garantiza que todos nosotros, los colombianos, que podamos acceder a este programa, sí podamos disponer de ese recurso que nos da el gobierno. Porque si estuviera en manos del gobierno, de pronto hay más dificultades de que ese recurso les llegue a cada familia. Entonces, de ese modo, los beneficiarios que salgan habilitados deben pagar un arriendo mínimo. Ese es el compromiso número 1. Es decir, que no es un arriendo gratis. Es necesario que la familia también ponga un granito en el pago del arriendo. ¿Cuánto va a pagar la familia? Mínimamente 163.000 pesos para el 2021. Ese es el valor que la familia debe pagar de arriendo. Les voy a contar una anécdota. Tenemos familias viviendo en unidad cerrada, con piscina, con parqueadero, pagando solo 163.000 pesos en Bello. Es una realidad. Muchas veces cuando contamos esto nos dicen, ¿sí será verdad? ¿Sí es cierto? Sí. Y tenemos testimonios en YouTube, en las redes sociales, donde los mismos beneficiarios nos cuentan, sí es cierto. Lo logré porque investigué, porque leí la información, me inscribí, me habilitaron, arrendé con Arrendamientos del Norte y hoy pago 163.000 pesos por un inmueble con todas esas comodidades. El programa también busca darle calidad de vida a las personas. Entonces, por un valor de 163.000 pesos no vamos a encontrar un arriendo con todas esas condiciones, ¿cierto? Pero a través del programa Semillero de Propietarios sí lo podemos lograr. Y es necesario hacer un ahorro mínimo del 30% del valor del inmueble. Ese ahorro mínimo es del 30%. Entonces, si yo arriendo un inmueble de 1 millón, ¿cuánto sería el ahorro mínimo que tendría que hacer? 300.000 pesos. Si el arriendo vale 710.000, ¿cuánto sería el ahorro? Aproximadamente 220.000. Ese ahorro que se hace es de la familia, es del beneficiario, es decir, es de ustedes. Ese ahorro queda en una cuenta de ustedes y una vez finalicen los 24 meses, la familia decide si compra una vivienda y abona ese dinero a la cuota inicial de un apartamento o si desocupa la propiedad en la que está recibiendo el subsidio y destina ese ahorro para su disfrute. Es decir, puede destinar el ahorro para comprar una moto, para viajar, ¿cierto? Pero si continúa el camino de comprar vivienda, van a venir unas ayudas de parte de la Gobernación de Antioquia para que la familia abone más dinero a la cuota inicial de ese apartamento. Va a poder alinear este programa con el subsidio de la caja de compensación y va a poder alinear este programa con el subsidio de Mi Casa Ya. Es decir, que Semillero de Propietarios es un programa articulador de subsidios. Si yo en algún momento quiero comprar una vivienda con subsidio, la sugerencia, la recomendación es comenzar con Semillero de Propietarios, porque me van a ayudar a pagar el arriendo y me van a ayudar a liberar costo de vida para darle la oportunidad a generar el ahorro. Eso es Semillero de Propietarios. Una noticia muy importante, si hay recursos, que hay muchos programas del gobierno que son limitados y que no tienen muchos recursos.
Semillero de Propietarios tiene de recursos 1.83 billones de pesos y solamente se ha destinado, se ha usado el 5%. O sea, un poquitico de ese dinero. Está todo el resto del dinero para que los colombianos podamos disfrutar del subsidio de arrendamiento. Es decir, que hay muchos cupos para que las familias puedan recibir el arriendo, este subsidio de arriendo. ¿Qué pasa? Que muchas familias no conocen de este subsidio. ¿Qué sucede? Que hay que leer, hay que investigar. Entonces, nosotros como los gestores autorizados del Ministerio de Vivienda, estamos buscando espacios para contarle esta buena noticia a las familias que hoy viven en arriendo y que en algún momento quieren ser propietarios. Hay 1.83 billones de pesos destinados para este programa. El programa tiene 3 fases para los beneficiarios. La fase 1 es inscribirse. Entonces, las familias que hoy quieran participar de este subsidio, que quieran recibirle el subsidio, en lo posible hoy en la noche, inscríbanse. O sea, que no pase de hoy, porque si lo dejan para mañana de pronto se olvida. Entonces, las familias que deseen participar de la fase 1 es inscribirse a través de la página web del Ministerio de Vivienda, www.minvivienda.gov.co. Ahí en el buscador ponen Semillero de Propietarios, en el buscador de la página del Ministerio de Vivienda, y les va a aparecer toda la información de cómo inscribirse. Si de pronto requieren ayuda para inscribirse, por favor, es un proceso gratuito, no tiene costo. Hemos escuchado situaciones donde les cobran dinero por inscribirlos. Es gratis, no tiene ningún costo. ¿Dónde puedo ir a que me inscriban si no sé manejar bien un computador, si no sé manejar estas plataformas virtuales? Puedo acercarme a la Secretaría de Vivienda del municipio donde quiero recibir el subsidio. Es decir, podemos ir a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Vivienda, o ir a la Dirección de Vivienda de la Alcaldía de Bello, allá nos inscriben, ¿cierto? O acercarnos a la de Itagüí, o a la de Caldas, o a la de Marinilla, también tenemos cobertura Marinilla, ¿cierto? El primer paso es inscribirse, háganlo en esta noche, con calma, ingresan a la página, buscan Semillero de Propietarios y lo hacen. Luego de que se inscriben, les va a llegar un correo con un usuario y una contraseña. Guárdenla, porque ese usuario y la contraseña hay que estarla chequeando por ahí cada semana. Hay familias que las han habilitado a los 8 días, muy afortunados, rapidito. Y hay otras familias que se les ha demorado hasta 3 meses en ser habilitados. Cuando ustedes con el usuario y la contraseña que les da el Ministerio de Vivienda y se los envía a su correo electrónico, ingresan y leen el titular, eres habilitado, espectacular porque es un momento de alegría de que ya puedes empezar a recibir ese subsidio de arrendamiento. Entonces, ahí es donde pasamos a la fase 2. ¿Qué necesitamos para la fase 2? Necesitamos que la familia esté habilitada y que tenga todo el deseo de empezar a recibir ese subsidio de arriendo, porque hay que hacer un proceso que se llama arrendar con subsidio y ahorrar, ¿cierto? Ese proceso requiere esfuerzo, requiere persistencia de parte de las familias, requiere que la familia sea protagonista. Recuerden que este programa no es de vivienda gratuita ni de arriendo gratuito, es un programa que le ayuda a las familias a lograr el sueño de tener vivienda propia, ayudándole a liberar el costo de vida del arriendo. Entonces, una vez lleguemos a la fase 2, hay que presentar una solicitud de arrendamiento, que la hacemos a través de nosotros los guiamos y los orientamos en todo el proceso, para que en el transcurso de 24 meses reciban el subsidio de arriendo y hacemos el ahorro, para ya pasar a la fase 3. La fase 3 es comprar la vivienda. Cuando lleguemos a los 24 meses, vamos a tener un historial crediticio positivo con el banco. Es decir, Bancolombia, Banco Caja Social, que son las entidades financieras que nos atienden, nos van a decir, listo, como él pagó muy cumplidamente el arriendo y hizo un ahorro muy juicioso, yo ya sí le presto plata para que compre la vivienda. Entonces van a poder acceder al crédito hipotecario del banco. ¿Cuánto les presta el banco? Hasta el 70% del valor del inmueble. Es decir, si yo compro una vivienda de 100 millones,
el banco me va a prestar 70 millones de pesos. Y la pregunta, entonces, ¿cómo hago para conseguir los otros 30 millones? ¿Cierto? Ya vamos a tener ahorrados 5 o 7 millones de pesos. Y entonces los otros 25, ¿dónde están? En el subsidio de la caja de compensación. Es decir, que a los 24 años es posible ser propietario. Sí, sí lo va a hacer. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero un inmueble de 100 millones. Yo quiero uno, el más caro, que pueda comprar con subsidio. También lo pueden hacer, pero va a implicar un esfuerzo mayor, que hagan un ahorro mayor, que acudamos a los fondos de empleados, que recibamos el beneficio de la gobernación de Antioquia, que recibamos el beneficio de la alcaldía donde ustedes van a recibir el subsidio, para que nos ayuden a sumar más dinero a la cuota inicial de ese apartamento. De eso se trata Semillero de Propietarios. Pero recuerden la opción que nos da el gobierno y nos dicen, si usted no quiere comprar vivienda, tampoco es problema. El dinero ahorrado durante esos 2 años no es ni del gobierno, ni del gestor inmobiliario, ni del Ministerio de Vivienda, ni de ninguna otra entidad. Ese ahorro es de la familia y la familia es la que decide qué hace con ese ahorro. En su momento puede que le sirva a muchas familias para salir de alguna situación difícil económica, pero a otros que puedan continuar el camino de comprar vivienda, lo pueden lograr. Entonces, la fase 1, este es el link para inscribirse, si quieren le toman foto, este es el link www.semillerodepropietarios.com.co /registro jefe de hogar, o a través del sitio web del Ministerio de Vivienda, www.minvivienda.gov.co. Aquí van a poder encontrar toda la información sobre el subsidio de arrendamiento. Es una información muy interesante, quizás a todos nos da pereza leer, ¿cierto? Entonces, hay mucho texto, pero si tienen alguna inquietud, para eso estamos en Arrendamientos del Norte, nos llaman y nosotros les contamos, que hay veces cuando nos cuentan es más rico, ¿cierto?, que leer. Entonces, se inscriben, ingresan a este botón verde y ahí les va a aparecer el formulario donde van a poder inscribirse. La fase 2, como les contaba ahorita, es precisamente arrendar con subsidio y ahorrar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr durante 24 meses, desde el mes 0 hasta el mes 24, donde vamos a recibir máximo 545.115 pesos mensuales. Eso es mucha plata y eso nos va a ayudar muchísimo. Tenemos familias que nos decían, es que yo vivo en un inmueble que pago 400.000 pesos y es un inmueble que tiene teja de Eternit, muros en obra gris. Con este programa, pagando menos que esa plata, menos de 500.000 pesos, va a poder vivir en una unidad cerrada, con piscina, parqueadero, acabados, todas las comodidades dignas de una vivienda digna. Eso es posible. ¿Cómo? Pagando un arriendo mínimo. Si el valor del arriendo es mayor, si el arriendo vale 1 millón, entonces la diferencia entre el valor del subsidio y el valor del arriendo es lo que va a tener que pagar la familia, ¿cierto?, de arriendo mínimo. Y tenemos el ahorro del 30%. Esa es la fase 2 del programa. ¿Cómo funciona? Entonces, ustedes se pueden preguntar, bueno, si el gobierno da una plata, si yo tengo que dar una plata, al final, ¿cómo es la estructura de obtener esos recursos? Todo nace del Ministerio de Vivienda, Fonvivienda lo entrega a una fiducia del Banco de Bogotá y el Banco de Bogotá se lo entrega a Arrendamientos del Norte, para que nosotros podamos pagarle al propietario, ¿cierto? Porque el arriendo no es gratis, hay que pagarle a ese propietario. El beneficiario, entonces ya por acá hay un dinero, el beneficiario paga el arriendo y el ahorro. Se lo entrega a su propia cuenta, es decir que el beneficiario, ¿a quién le paga el arriendo y a quién le paga el ahorro? A él mismo, en su propia cuenta, porque todos los que deseen ser parte de este programa, abrimos una cuenta que va a estar bloqueada para que no se gasten el ahorro
Tenemos familias que se emocionan y empiezan a ver, ya tengo 1.000.000, ¿será que puedo comprar algo? No, ¿cierto? Entonces, tenemos el arriendo del ahorro, lo hacen en Bancolombia o en Banco Caja Social, la entidad financiera coge el dinero y lo distribuye en dos. Una parte para quedarse en ahorro y la otra parte para pagarle el arriendo. Entonces, así es como nosotros recibimos una parte del arriendo y una parte del Ministerio de Vivienda para poderle pagar al propietario, ¿cierto? Porque hay una responsabilidad con ese propietario de pagarle un arriendo. Es necesario para arrendar un inmueble presentar una solicitud de arrendamiento. Es decir, que hay muchos beneficiarios, pero esos beneficiarios deben presentar una solicitud de arriendo por el Libertador o Sura, que son dos entidades que nos atienden, para finalmente acceder al subsidio de arriendo. Entonces, aquí vienen muchas inquietudes con los requisitos que nos piden las aseguradoras para poder arrendar. Resulta que el mito de que arrendar por una inmobiliaria es muy difícil lo estamos rompiendo. La idea es que ese mito no exista más. ¿Por qué? Porque es que antes para arrendar un inmueble nos pedían fiadores con propiedad raíz, un montón de cosas, pero hoy en día arrendar un inmueble es muy fácil. Ya se los voy a contar cómo lo hacen. ¿Qué necesitamos para arrendar un inmueble? El Libertador y Sura nos piden condiciones similares. Un arrendatario y un fiador, no más, que soporten ingresos. No se piden fiadores con propiedad raíz. Simplemente una persona que soporte ingresos y un fiador que soporte ingresos. Con esas dos personas podemos arrendar. Les voy a contar una anécdota. Tenemos dos personas que cada una gana el mínimo y lograron arrendar un inmueble de 700.000 pesos, 710.000. Entonces, hoy en día es posible lograr un proceso de arriendo aún sin ganar el doble de lo que vale la propiedad. Digamos que esos son los requisitos mínimos. Soportar ingresos por el doble del valor del arriendo. Soportar ingresos por el doble del valor del arriendo. Es decir, que si el arriendo vale 700.000 pesos, la familia debe soportar ingresos por 1.400.000. Pero lo han logrado personas soportando solo el mínimo. Entonces es de intentarlo. Si la aseguradora nos dice, no, esa persona tiene algún reporte negativo, tiene alguna situación, adicione otro fiador, entonces lo presentamos. Pero es posible presentar la solicitud de arriendo aún sin cumplir el doble del valor del arriendo. Y es la aseguradora la que nos va a dar el aval si es posible arrendar o no. Muchas familias nos preguntan, ¿y si yo estoy reportado en las centrales de riesgo, puedo arrendar un inmueble? Sí. Ya el problema del reporte no existe en los procesos de arriendo. ¿Qué es lo que sucede? Una persona puede estar reportada 1, 2, 5, 10 veces. Tenemos beneficiarios que han logrado el proceso de arriendo con 9 reportes. El problema no es el reporte en la central de riesgo. El problema es que no tienen el paz y salvo de los 9 reportes. Entonces, ¿qué sucedió con esta persona que estaba reportada 9 veces? Que incumplió pagos 9 veces, que presentó los 9 paz y salvos. Es decir, que es una persona que aún que la reporten, paga sus deudas. Eso es muy valioso. Entonces, si ustedes de pronto están reportados, la invitación es, hagan un acuerdo de pago, hagan el pago de esa obligación y conserven el paz y salvo. Y nuevamente se les va a abrir todas las oportunidades de poder arrendar una propiedad. ¿Cuáles son los documentos que se requieren para arrendar un inmueble? Solamente se requieren 3 tipos de documentos: formulario, cédula y documento soporte de esos ingresos. Recuerden que ya no se piden fiadores con propiedad raíz para arrendar una propiedad. Solamente requerimos el formulario, que se llena en menos de 10 minutos. Requerimos copia de la cédula, que por lo general la cargamos y es fácil de sacar. Y por último, el soporte de ingresos. Quizás ese documento del soporte de ingresos es el más difícil de obtener. ¿Qué es el soporte de ingresos? Si yo trabajo en una empresa, pido una carta laboral. Si yo soy independiente, adjunto unos extractos bancarios donde muevo mi actividad como independiente. Si yo soy un taxista, adjunto la carta de que soy conductor o dueño del taxi como transportador. Es decir, todas las actividades legales que se desarrollan en Colombia
tienen siempre una forma de soportar los ingresos, inclusive los agricultores, los mineros, los ganaderos, todos los colombianos que desarrollemos una actividad legal podemos arrendar una propiedad. Anécdota, tenemos un señor aguacatero, de esos que pasan por los barrios, que logró el proceso de arriendo. Si él lo logró, ¿por qué nosotros no? ¿Cierto? Es un claro ejemplo de que este programa es posible hacerlo si somos persistentes. ¿Cómo soportó él los ingresos? Como él compra hoy aguacates, mañana medias y depende de la temporada lo que vende, con las cartas de los proveedores donde compra esa mercancía. Entonces, es posible lograr soportar ingresos, lo podemos hacer. Bueno, importante, si la solicitud de arriendo es aprobada, si el Libertador o Sura nos dicen, listo, estás aprobado, soportaste los ingresos muy bien, el paso a seguir es que se debe pagar un 20% de comisión, digamos que es por registro mercantil, todas las inmobiliarias cobramos una comisión y una papelería que representa el contrato de arrendamiento por 12.000 pesos. Y si usted desea recibir el inmueble antes de que salga una resolución, porque para empezar a recibir el subsidio es necesario que salga un documento que a veces se demora, entonces hay gente que nos dice, no, yo quiero empezar a ocupar el inmueble antes de que me empiecen a dar el subsidio, pero ya para estar seguro de que en el inmueble que estoy se va a recibir el subsidio de arriendo. Entonces puede comenzar a pagar el arriendo completo, sin subsidio, pero ya ocupando el inmueble, para que en el momento en que salga la resolución con el subsidio, sí empecemos a abonarle el subsidio de arriendo. Entonces una pregunta que nos hacen, ¿cuánto se demora la resolución? Hay familias que se le ha demorado 8 días y en pandemia, cuando los funcionarios trabajan desde las casas, tuvimos resoluciones que se demoraron 2 meses. Entonces la familia fue necesario que pagara 2 meses de arriendo completo para poder empezar a recibir el subsidio. Pero ¿qué nos decían las familias? Yo prefiero empezar a pagar el arriendo así sea completo sobre el inmueble que va a recibir el subsidio que seguir pagando el arriendo completo en otra propiedad. Entonces así lo hicieron y lo lograron. Luego de que pasa el primer mes y sale la resolución, ¿qué paga la familia? El arriendo con subsidio, es decir, mínimo 163.000 pesos más el ahorro, que es el 30%, durante 24 meses. ¿Cuáles son las condiciones para postular un inmueble o elegir la propiedad sobre la cual se va a recibir el subsidio de arriendo? Las condiciones son 2. La primera es que el arriendo no supere más de 1.362.000 pesos. No puede valer más de eso. Y la segunda es que el inmueble tenga una licencia de construcción después de 1990. Entonces eso ya empieza a ser tramitología. En Arrendamientos del Norte les podemos ayudar a conseguir eso, la licencia, a ayudar a verificar que los inmuebles no valgan más de 1.300.000. ¿Por qué el gobierno pone ese límite? Y nos ha pasado, porque ha ido gente que quiere arrendar un inmueble de 2,5 millones con subsidio. Una persona que tiene la capacidad de pagar un arriendo de 2,5 millones, sí es la persona que necesita el subsidio de arrendamiento. Uno creería que no, que es mejor darle la oportunidad a otras personas que de pronto no tengan tantos recursos, ¿cierto? Entonces por eso nos ponen un techo. El valor máximo para recibir el subsidio de arriendo es 1.362.000 pesos. Entonces, si una persona arrienda un inmueble de 1.300.000 con subsidio, ¿cuánto pagaría? Pues pagaría 800.000 pesos aproximadamente, ¿cierto? Entonces, es pagar 800.000 pesos por un inmueble que vale 1.300.000. Un inmueble que vale 1.300.000 es un inmueble de muy buenas condiciones, ¿cierto? Y estos son los documentos que necesitamos del propietario y estos son los documentos que nosotros como inmobiliaria hacemos. O sea que es un programa que es desgastante, que exige mucha papelería, pero en Arrendamientos del Norte estamos comprometidos en ayudarle a cada familia que decida hacer parte de este programa y nosotros les ayudamos a reunir todo esto. Nos facilitan el teléfono del propietario donde ustedes viven actualmente si desean consultar y revisar si sobre el inmueble que actualmente vienen en arriendo pueden recibir el subsidio de arriendo. Y si no, hacemos la gestión de buscar un inmueble sobre el cual sí puedan recibir el subsidio de arriendo.
Tenemos muchas familias de acá de Medellín que nos invitan al propietario, nosotros les contamos, nos sentamos con el propietario, le manifestamos este programa y el mismo propietario me dice, yo tengo otro inmueble, me encantó el programa porque realmente beneficia mucho a los propietarios. Y nos comparten otro inmueble para que se lo demos a otro beneficiario, ¿cierto? Entonces, si de pronto para que ustedes no se enreden contándole al propietario en detalle de qué se trata este programa, en Arrendamientos del Norte lo hacemos con todo el gusto para que ese inmueble que usted actualmente tiene arrendado sí reciba subsidio de arrendamiento. Bueno, el proceso, ya para ir resumiendo y redondeando la información. Primero, ¿qué hay que hacer? Postular una vivienda, ¿cierto? Eso lo hacemos nosotros. O lo hacemos con la propiedad donde ustedes vivan actualmente. ¿Qué hacemos? Seleccionamos la familia. Pero si ustedes nos presentan el inmueble, vamos a hacer todo el proceso sobre el mismo inmueble que ustedes viven. Entonces, el seleccionar la familia es ustedes mismos, ¿cierto? Luego, emitimos un concepto favorable de esa familia y le decimos al Ministerio de Vivienda, esa familia sí puede arrendar en ese inmueble. ¿Por qué? Porque pasó una solicitud de arrendamiento. ¿Qué pasa después? La familia paga un primer mes, porque la idea es que empiece a ocupar ese inmueble, mientras nosotros tramitamos la resolución. Entonces, hay tres facilidades. Una, habrá familias que nos digan, yo no quiero pagar el primer mes, yo quiero empezar a vivir en el inmueble cuando ya empiece a recibir el subsidio, bienvenido. Opción 1, esperar la resolución. Esperamos, o sea, usted no se pasa de ese inmueble hasta que no salga la resolución, pero casi nadie toma esa opción. La opción 2, entrega rápida. Es decir, yo vi ese inmueble, me gustó, lo postulamos, fue habilitado, quiero recibir el subsidio sobre ese inmueble. Me paso a vivir en ese inmueble, empiezo a pagar el arriendo normal hasta que salga la resolución y una vez salga la resolución, ahí sí voy a disfrutar el subsidio de arriendo. Casi todas las familias toman esta opción. Y la tercera opción es el ocupado, es decir, que la familia que va a recibir el subsidio ya vive en ese inmueble y le paga un arriendo directo al propietario o a otra inmobiliaria y lo que hacemos es que sobre ese inmueble empiece a recibir el subsidio de arriendo. Entonces esa familia no va a tener que desacomodarse, no va a tener que hacer trasteo, va a recibir el subsidio de arriendo sobre esa misma propiedad. Esas son las tres opciones, los tres caminos para hacer el contrato de arriendo. Luego sale la resolución. Cuando nosotros les llamamos a las familias y les contamos que ya salió la resolución, hemos escuchado gritos de alegría, de emoción, porque es saber que el mes siguiente ya solo voy a pagar 163.000 pesos de un arriendo de 710.000 pesos, ¿cierto? Entonces es una muy buena noticia que reciben las familias y luego si decidió no esperar resolución, se le hace la entrega del inmueble y la familia empieza a disfrutar ese subsidio de arrendamiento, ¿cierto? Viene otro tema muy interesante. Ya conocimos el subsidio de arriendo, ya sabemos que nos ayudan a pagar parte del arriendo y que nos liberan costo de vida para hacer un ahorro. Pero esta parte es la que a todos nos gustaría que nos dieran, un acompañamiento. Porque muy rico, uno viene a estas ferias, ve un montón de stand, ve un montón de información, pero le dan un acompañamiento después de que sale de esta puerta. Hay veces no, ¿cierto? A través del programa Semillero de Propietarios se le da un acompañamiento personalizado desde el Ministerio de Vivienda a través de unos trabajadores sociales que cogen la familia y la van llevando por todos los procesos. Ese acompañamiento es el que todos quisiéramos recibir. Lamentablemente no hay recursos humanos para acompañar a cada persona que quiera recibir un subsidio de arriendo, de vivienda. Entonces, por ahora, este acompañamiento personalizado se le da a las familias de Semillero de Propietarios, donde unos funcionarios del ministerio los van llevando a interpretar cómo obtener recursos para pagar la cuota inicial de una vivienda. Los van a llevar por las cajas de compensación de la mano. Digamos que en un principio eran presenciales, o sea, visitaban la familia, iban a la oficina del de Confama, hoy se está haciendo virtual, pero se hace tal cual, llaman a la familia, vamos a Confama, lo conectan con el asesor de Confama,
una asesoría personalizada con el usuario, el asesor de Confama o de Confenalco, sobre cómo postularse al subsidio de los 25 millones de este año. Recuerden, pues al otro año ya no van a ser 25, van a ser más. Luego de eso, reciben una asesoría y un acompañamiento personalizado de parte también de Arrendamientos del Norte. Y aquí hay un tema muy valioso, y es que nosotros les vamos a ayudar a cada familia a no meter las patas y no comprar estafas ni engaños. Porque lamentablemente hay muchos negocios inmobiliarios que son de dudosa procedencia, lo que ahorita nos recomendaban en la charla anterior. Verificar quién me está vendiendo, ¿cierto? Nosotros los vamos a acompañar a hacer esa tarea y ya tenemos identificado unos constructores que cumplen las normas y que cumplen las condiciones de ser buenos constructores, ¿cierto? Entonces nosotros los llevamos a comprar y a mirar opciones de vivienda y por último a solicitar ese crédito para poder acceder a la compra de la vivienda. Entonces es un acompañamiento personalizado de parte del Ministerio de Vivienda, donde nos van a enseñar a cómo obtener los recursos, cómo acceder a los subsidios de vivienda, al de caja de compensación y al de Mi Casa Ya, cómo solicitar el crédito y por último cómo aplicar la concurrencia de subsidios. Es decir, no vamos a estar solos, nos van a llevar de la mano a lograr el sueño de tener vivienda propia. ¿A quiénes? A todos los que cumplan los 24 meses y a los 24 meses decidan comprar vivienda. ¿A quiénes no vamos a acompañar? Al que cumplió los 24 meses y decidió comprar la moto. A ese, muy rico, excelente, muchos éxitos, ¿cierto? Pero el que decida comprar vivienda, ese va a recibir todo el acompañamiento para seguir con el proyecto y el sueño de ser propietario. Bueno. Cobertura del subsidio de arriendo en Antioquia. Actualmente podemos aplicar el subsidio de arriendo en municipios como Medellín, como Bello, como Copacabana, Girardota, Barbosa, San Pedro de los Milagros, Don Matías, Santa Rosa de Osos, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Marinilla y Apartado. Tenemos facilidad de atender hasta Apartado aquí en Antioquia. Es un programa que beneficia a todos los colombianos que no tengan vivienda propia y que ganen menos de 2 salarios mínimos. Entonces, hay familias que me dicen, bueno, si en mi familia mi esposo gana 3 millones y yo gano el salario mínimo, preséntese como familia usted, la persona que gane menos de 2 salarios mínimos, ¿cierto? ¿Quiénes se pueden presentar como familia? Una sola persona. Hoy en Colombia la familia está constituida por una sola persona. Es más, también sugerimos, si son esposos, preséntese usted y preséntese usted, el que primero salga habilitado. Eso sí, cuando ya vayan a comprar la vivienda, se pueden unir. Solamente para el subsidio de arriendo se pueden presentar cada uno como un hogar independiente. Ya para la compra de vivienda sí es bueno unirse, porque les da mayor fuerza económica de poder pagar los créditos del banco. Hoy en día tenemos 551 inmuebles habilitados y hemos gestionado más de 6.000 millones para las familias. Recuerden que hay 1.83 billones de pesos y apenas hemos gestionado este poquito de recursos. Entonces hay recursos para atenderlos a ustedes, para atender a sus familias, para atender a sus amigos y a las personas que usted les quiera regalar esta información. Recuerden que es una información que muchas personas no la conocen porque hay que leerla, ¿cierto? ¿Cómo? Bueno, ahora digamos, terminamos, pero vamos a dar una sección de preguntas, porque de pronto les ha generado algunas inquietudes esta información. Cuéntenme si alguien de pronto tiene preguntas a través de live, si de pronto hay preguntas. Ok. ¿De pronto tiene algunas preguntas? Sí. ¿Desde cuándo está aprobado? Porque si dice que hay 6.000 millones de personas o de aprobados, pesos. Sí. Entonces, ¿desde cuándo tiene el gobierno esto aprobado? Bueno, este programa nació en el 2019, pero en Antioquia lo empezamos a implementar en enero del 2020.
Desde enero del 2020 hasta hoy ya tenemos 551 inmuebles habilitados con familias recibiendo el subsidio de arriendo, más o menos con un presupuesto de subsidios de 6.000 millones de pesos. Es decir, que ya hay personas que lo están disfrutando, ya hay personas que lo están recibiendo, es decir, es real. Y el gobierno está cumpliendo con su parte, que es poner la parte del arriendo. Digamos que al principio era muy temerario decir, es que el gobierno sí me irá a pagar parte del arriendo, después me deja embalado. No, sí están cumpliendo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esperen. Le llamo el micrófono. Allá, eso. Gracias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo Bienvenida. tengo una tienda. La tengo que tener afiliada a la Cámara de Comercio para soportar como las compras. ¿Tienes qué, perdón? Una tienda. Ah, bueno, Es pequeña, pero es un... las personas que tienen tienda tienen toda la capacidad de arriendo y muchas veces piensan que no lo pueden hacer. Una persona que tiene una tienda tiene muchos proveedores. Entonces, ¿cómo puede soportar ingresos? Simplemente con una carta de un proveedor donde usted le consume. Bimbo, Postobón, Coca-Cola. Presentas un soporte de ingresos a partir de tus proveedores. No, no es necesario. Recuerde que para ser comerciante en Colombia legal no es necesario estar afiliado a una cámara de comercio. Me parece muy válida la pregunta porque tenemos muchas personas que dicen, es que yo soy independiente, yo soy comerciante, no tengo cámara de comercio, ¿puedo arrendar? Sí. Recuerden, toda actividad legal que se desarrolle en Colombia, inclusive actividades que con toda la humildad y el gusto desarrolle un colombiano, pero que sea legal, puede arrendar. Por eso les contaba la anécdota del carretero, del aguacatero, perdón, que sale a vender aguacate en su carreta. Aunque él piense que es informal, digamos que dentro del estudio financiero se puede interpretar que su actividad está formalizada. ¿Por qué? Porque tiene un proveedor donde compra esos insumos y donde los vende, ¿cierto? Desarrolla una actividad comercial. Ok. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es tan amable, como llegamos un poquito tarde, necesito saber cuáles son los requisitos para el subsidio de arriendo. Y perdone la pregunta porque llegué un poquito tarde. Gracias. Claro, no, bienvenida. Y esto nos ayuda para hacer un recorderis. ¿Cuáles son los requisitos para yo ser beneficiario del subsidio de arriendo? 2. El primero, no tener vivienda propia. Si ya tengo vivienda propia, no puedes acceder a un subsidio de arriendo porque hay que darle la oportunidad a otras personas. Y el segundo es tener ingresos mensuales inferiores a 2 salarios mínimos, es decir, menos de 1.800.000 aproximadamente. Esos son los 2 requisitos que nos da el gobierno para poder acceder al subsidio de arriendo. Qué pena. Ven, acá. Sí. Tengo una preguntita. ¿De pronto has tenido ejemplos con ama de casa? O sea, ¿cómo puede una ama de casa sustentar? ¿Algún ejemplo has tenido? ¿Me repites que no te entendí muy bien? No, que de pronto una ama de casa, o sea, que no tiene trabajo, pues como tal. Ah, sí. Tenemos amas de casas que han accedido al programa y que han arrendado. ¿Cómo lo hace la ama de casa? Porque es que la ama de casa muchas veces es el alma del hogar, la que sí se da la tarea de leer, la que sí se da la tarea a consultar y a investigar estos programas. ¿Cómo arrienda una ama de casa? Sencillo. Se presenta la beneficiaria ama de casa, no tiene ingresos, como arrendataria, acompañada de 2 personas que soporten ingresos. Entonces, el hijo que trabaja en X empresa y puede ser la tía o la hermana que trabaja en X empresa. Así se constituye la solicitud de arrendamiento, los 3. La ama de casa sin soportar ingresos puede arrendar acompañada de 2 personas que sí soporten ingresos. Por eso digamos que hoy en día arrendar un inmueble a través de una inmobiliaria sí es posible y es muy fácil. Lo puede hacer hasta una ama de casa sin ingresos. Sí. Sí, muy válida la pregunta. Ella nos hace la pregunta, si hay 2 personas, una que trabaja como en confecciones y otra que trabaja vendiendo empanadas.
y otra que trabaja en empresa, estamos hablando ya de 3 personas, las 3 se pueden presentar. La que trabaja en la empresa con su carta laboral, la que trabaja vendiendo empanadas, bienvenida. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Dónde compra los insumos? Adjunta las facturas de la masa, de el migote, no sé, la carne, de un mes enterito. O sea, si usted compra masa cada semana o reúne todas las facturas de un mes y se puede constituir como independiente. Y la persona que trabaja en confecciones, que aparentemente es informal, le pide a su empleador una carta de prestación de servicios, no como empleada, prestadora de servicios. Y así se constituye la solicitud de arriendo. ¿Listo? Sí es posible. ¿Listo? Y si están reportados, recuerde que deben presentar los pasisalvos. O sea que hoy en día arrendar un inmueble sí es posible. Anteriormente las inmobiliarias teníamos el estigma de que arrendar por una inmobiliaria es muy difícil, pero es que nosotros entendemos que nuestro trabajo es ayudarle a las familias a arrendar. Entonces por eso buscamos alternativas y facilidades para que sí lo puedan lograr. Sí, qué pena. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Si de pronto me va bien y al año yo tengo la capacidad de adquirir la vivienda, ¿se puede seguir con el subsidio mientras que le entregan la vivienda propia? Sí. ¿O hay alguna dificultad? Recuerden que Semillero de Propietarios es un programa articulador. Entonces, hoy en día tenemos familias que están pagando su apartamento nuevo, pero que están viviendo en arriendo, recibiendo el subsidio de arriendo. ¿Por qué? Porque no le han entregado el apartamento nuevo. ¿Cuándo se lo entregan? En el 2022. Pero de aquí al 2022, hasta diciembre del 2022, puede recibir el subsidio de arriendo. Entonces, no son programas excluyentes, son programas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Arriendo de subsidio es para yo vivir en arriendo y los subsidios de vivienda es para comprar la vivienda. Entonces son dos programas que son diferentes y que no son excluyentes, sino que se pueden unir. Pregunta, ¿una persona puede alquilar el inmueble disfrutando del subsidio de Semillero de Propietarios con opción de compra del inmueble que tiene arrendado? Sí, señor, existe la opción de compra obligatoria y la opción de compra opcional, pero en Arrendamientos del Norte no atendemos la opción de compra obligatoria. Es decir, que usted tiene la opción de presentar una propuesta de comprar al propietario, pero no te obligamos. ¿Por qué? Porque en Arrendamientos del Norte creemos y pensamos en que es decisión de cada familia en 2 años si compra o no. Sin embargo, la opción de compra obligatoria es otra modalidad de este programa que sí existe, pero que no compartimos porque creemos que es muy bonito que una persona pueda decidir en 2 años dónde compra, porque quizás donde va a recibir el subsidio puede tener la experiencia muy positiva de que le gustó el sector, se amañó, pero en 2 años también puede tener la experiencia de que no le gustó ese sector. Entonces, que tenga la oportunidad de comprar en otra parte. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Te pregunto, si yo tomo la opción, por ejemplo, mi arrendatario me va a dar la posibilidad de poder tomar el inmueble en arriendo, se hace pues el cambio de inmobiliaria para que quede, por ejemplo, con arrendamientos. Correcto. Si usted actualmente vive en un inmueble arrendado con otra inmobiliaria, nosotros entraríamos en contacto con su arrendador. Usted nos dice, yo tengo el inmueble arrendado con la inmobiliaria X. Entonces ya entraríamos a hablar con ese gestor inmobiliario para que él nos pueda ceder el contrato arriendo y usted pueda disfrutar el subsidio. Sí es posible. No se escucha desde acá, qué pena. Qué pena. ¿El tomador del arriendo es el mismo beneficiario del subsidio? ¿Me repites, por favor? ¿El tomador del arriendo es el mismo beneficiario del subsidio? Sí. El beneficiario siempre tiene que registrar como el arrendatario del inmueble. No puedo arrendar con subsidio para que se use comercialmente. No puedo arrendar con subsidio para subarrendar, está prohibido. Es decir, yo voy a arrendar un inmueble con subsidio en 700 y lo voy a subarrendar en 800, no se puede.
el beneficiario tiene que ocuparlo él mismo o con su familia, ¿cierto? Que es que me voy del país, entonces que lo deje ocupado con su familia, ¿cierto? Si el arrendatario no, el beneficiario no lo puede ocupar personalmente. Bueno, si por ejemplo estoy en proceso y a la espera del subsidio pues que otorga la caja de compensación y a la vez de pronto puedo ser beneficiaria del subsidio de arrendamiento, Claro ¿qué que sí. implica eso el uno con el otro? Claro que sí. Son dos subsidios totalmente diferentes. Una cosa es el subsidio de arriendo, que te da 545.000 pesos mensuales, y otra cosa son los subsidios de vivienda. Aunque los dos los lidera el Ministerio de Vivienda, son dos subsidios totalmente diferentes. Y el subsidio de vivienda no te excluye del subsidio de arriendo, y el subsidio de arriendo no te excluye del subsidio de vivienda. O sea, no se excluyen. Pueden ser, alinearse para que los disfruten los dos. Hola. Ok, hola. ¿Es obligatorio quedarse en el inmueble 24 meses o me puedo mudar a otro y seguir con Es otro? necesario arrendar un inmueble por 24 meses, pero se pueden hacer reubicaciones con justas causas. Es decir, que el hecho de usted estar en ese inmueble ponga en riesgo tu vida. Entonces, ahí sí se autorizan las reubicaciones. O que el estar en tu inmueble te genere enfermedad o alguna dificultad. Entonces, por ejemplo, si se genera una humedad que te está afectando muchísimo, entonces debemos reubicarte en otra propiedad donde puedas tener una vida digna, una vivienda digna. ¿Cierto? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Ah, sí, bien. Sí, ahí ya está aprendido. Nosotros somos una familia numerosa de 8 integrantes. ¿Tenemos opción a ese? Sí. Si ustedes son 8 en la casa, inscríbanse en los 8, cada uno como si fuera una familia, y el que primero salga habilitado, ese le ayuda a todos, para que arrienden una propiedad donde todos puedan habitarla. O es la oportunidad de que se empiecen a vivir, 4 se van a vivir a una casa y otros 4 se van a vivir a otra, ¿cierto? Pero es la oportunidad de que todos se postulen, todos se inscriban y que el que salga habilitado empiece a disfrutar el subsidio de arriendo. Gracias. Con gusto. Literatura, todo lo que dijiste ahí ¿me puede dar la literatura? Claro que sí. Toda la información del semillero de propietarios la vamos a encontrar en la página web del Ministerio de Vivienda, minvivienda.gov.co, y también en el portal de Arrendamientos del Norte, www.arrendamientosdelnorte.com. ¿Listo? Entonces agradecemos mucho la participación de todos y el interés en este subsidio de arriendo. Denle en este regalo de esta información a las personas que ustedes quieran que disfruten el subsidio de arrendamiento. Gracias. Señor, disculpe, son solo